Bueno, entonces vamos a comenzar repasando, haciendo un resumen de lo que vimos la clase pasada. Donde vimos el concepto de impulso angular para una partícula, por ejemplo, estaba definido mediante el producto vectorial entre el vector posición y el momento el vector posición respecto de un determinado punto en el espacio, o el origen del sistema de referencia que estoy utilizando. Y P era el momento lineal, el impulso lineal de esa partícula, ¿sí? En este caso, digo, siempre el L es un vector que es perpendicular al vector posición y al momento, por lo tanto en este caso apuntará en esta dirección. Y lo que habíamos visto es que la variación temporal del impulso angular para una partícula era el momento de las fuerzas, de la fuerza resultante, ¿sí? Para una partícula, entonces el momento era, donde acá es la fuerza resultante, porque estamos hablando de una única partícula, y el sistema de referencia es un sistema de referencia inercial, ¿sí? Entonces lo que habíamos visto es que la conservación, esto es para una partícula, del impulso angular nos restringía bastante al movimiento que podía hacer la partícula, es decir, cuando el L se conservaba, nos decía que el impulso, que el movimiento de la partícula ocurría en un plano, que era perpendicular al vector L, al impulso angular. Nos decía además que la velocidad aerolar era constante, es decir, que barría áreas iguales en intervalos de tiempo iguales, el área es el área barrida por el vector posición. Y entonces, básicamente, el L cuando se conservaba nos daba una idea de la rotación o el movimiento de la partícula alrededor de un eje que pasa por el punto O y es paralelo al al vector impulso angular. ¿Está bien? Luego, para un sistema de partículas, habíamos definido al L simplemente como la suma de los impulsos angulares de cada una de las partículas, nuevamente respecto a un sistema de referencia O, con origen en el punto O, y cada partícula localizada en otra posición, con un vector posición R. ¿Sí? Habíamos visto además que la variación del momento angular, en ese caso, era igual a la sumatoria del momento, pero solo los momentos de las fuerzas externas que actúan sobre cada una de las partículas, ¿sí? Las fuerzas internas no contribuían a la variación del impulso angular total. Lo único que contribuían eran los momentos de las fuerzas externas, ¿sí? Y otro punto interesante que analizamos era básicamente el que correspondía a la posición del centro de masa. ¿Sí? Dado el centro de masa en un determinado punto en el espacio,
podíamos definir el impulso angular respecto de ese punto. Y habíamos visto que el impulso angular se relacionaba con el impulso angular respecto del centro de masa mediante esta fórmula que está aquí, ¿sí? Donde P es el impulso lineal del sistema de las partículas, ¿sí? Y además, lo que sabemos es que, o lo que ocurre, es que la variación del impulso angular respecto del centro de masa también es la sumatoria de los momentos externos, pero obviamente tomados respecto del centro de masa, ¿sí? Los momentos respecto del punto centro de masa. ¿Y esto por qué es así? Bueno, podemos verlo en forma sencilla, simplemente derivando esta expresión. Respecto del tiempo, si la derivada de este término que está acá, cuando derive la posición me va a dar la velocidad del centro de masa. Y luego la derivada del momento total. Esto sabemos que es cero, ya que el impulso lineal total es proporcional a la velocidad del centro de masa, por lo tanto estos dos vectores son paralelos. Y además sabemos que la derivada del momento del impulso lineal respecto del tiempo es la sumatoria de las fuerzas externas, ¿sí? Por lo tanto, el último término es simplemente ¿sí? Por otro lado, sabemos que la variación del impulso lineal respecto del tiempo es el momento de las fuerzas externas respecto de ese punto O que había elegido. Es decir, lo podemos escribir directamente como ¿sí? Esto que está acá es esto que está acá, y esto es simplemente la expresión para el momento de todas las fuerzas externas, de manera que si esto lo pasamos restando, tenemos básicamente la expresión, esta es la expresión que habíamos mencionado antes. La variación del impulso angular respecto del centro de masa es igual a los momentos de las fuerzas respecto del centro de masa. Recuerden que, a ver, que me falta un producto vectorial. Recuerden que este vectorcito RI menos R centro de masa, por ejemplo, es el vector simplemente que apunta desde el centro de masa hacia la posición de la partícula I. ¿Sí? Es el vector. Este será el RI menos R del centro de masa. ¿Está bien? Entonces, recuerden, si tenemos un sistema de partículas,
y tomamos el impulso angular respecto del origen del sistema de referencia inercial, la variación de ese impulso lineal, el pulso angular es el momento de las fuerzas respecto de ese punto, y además existe otro punto, que es el centro de masa, para el cual sucede exactamente lo mismo. Si tomamos la variación del impulso angular respecto del centro de masa, es exactamente igual a los momentos de las fuerzas respecto de ese punto centro de masa. ¿Está bien? A pesar de que ese punto se esté moviendo. Antes de pasar al tema de hoy, déjenme entonces finalizar con una expresión para el momento, el impulso angular de dos partículas, que nos va a ser útil más adelante, y van a ver que tiene una expresión bien sencilla. Entonces, calculemos la expresión general para el impulso angular respecto al centro de masa para dos cuerpos. ¿Sí? Esto lo vamos a ver incluso cuando analicemos interacción gravitatoria entre dos cuerpos. Profe, perdón, una pregunta. Esta expresión nos va a ser útil, además. Y van a ver que es bien sencilla. Imaginen que tenemos Perdón, una pregunta. dos cuerpos donde los vectores posición son R1 y R2. Como sabemos, el centro de masa se encuentra... Ah, ¿no me escuchan? No los escucho. Hola, hola, hola. ¿No se escucha? A ver ahora. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? A ver, hable alguno, a ver si lo puedo escuchar. Estamos ¿Están hablando. ¿Se escucha? No, Sí. ¿no se escucha? Ah, no lo puedo escuchar. A ver, salimos y salgo y vuelvo a entrar a ver si... ¿Ahora sí? Supongo que Sí, ahora sí está grabando. A ver, el L del centro de masa, ahora te lo escribo acá, pero el L del centro de masa es... ¿Se ve que estoy escribiendo? Sí, sí. Sí. ¿Se ve? O sea, es la posición, digo, como definíamos el L, ¿no? La posición respecto de ese origen, que en este caso es el centro de masa, por el momento de la partícula. El impulso lineal de la partícula, perdón. La posición Ah, ok, ok. respecto del centro de masa, la posición del impulso lineal de la partícula. ¿Está bien? No hay ningún cambio. Simplemente, digo, si referís los vectores posición respecto a un punto O, y querés hablar de cuál es el vector posición respecto a otro punto, simplemente le tenés que restar la posición de ese punto en el sistema referido a ese punto O. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí, sí, gracias. Digo, este es, por ejemplo, el R del centro de masa, y este es el vector. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, vamos a expresar estas dos posiciones relativas. Entonces, vamos a
poner simplemente la definición del R del centro de masa. Y es sencillo ver que si multiplicamos de este lado, la expresión que nos queda es esta. ¿Está bien? Acá lo único que hice fue escribir R2, perdón, acá hay más. R2, R del centro de masa, y hice la suma y me dio esto que está acá. O sea, esto es una igualdad. ¿Sí? Y ahora voy a definir una constante que le vamos a llamar mu, y es la masa reducida del sistema. No se ve, me parece. Se cortó. Ahí creo que volvimos. Bien, entonces definimos la masa reducida del sistema, y si hacemos algo similar con la posición de la partícula 1 respecto del centro de masa, es bien sencillo de ver que vamos a obtener algo muy similar. Se lo dejo para que lo verifiquen porque es una cuenta bien sencilla. Digo, es simplemente poner R1 menos R del centro de masa y van a ver que les queda esa expresión que está ahí. Y en términos de la masa reducida del sistema, esto es ¿sí? Entonces ahora vamos a escribir la expresión del L del centro de masa, que como sabemos será la posición relativa al centro de masa de la partícula 1 por su impulso lineal, más la posición relativa al centro de masa de la partícula 2 por su impulso lineal. ¿Sí? Entonces esto nos dará mu. Bueno, vamos a ver. Sí, vamos a escribirlo así. Mu sobre M1 ¿sí? Entonces fíjense que ahora las masas de cada una de las partículas se van, y nos queda una expresión bien sencilla, para el L del centro de masa. ¿Sí? Fíjense que lo que tenemos aquí es la velocidad relativa entre las partículas, y acá la posición relativa de las partículas. ¿Sí? Es decir, el L del centro de masa, para el L del centro de masa, va a contribuir solo la componente que es perpendicular al vector que une a las partículas. ¿Sí? Es decir,
el L del centro de masa nos va a dar una idea de la rotación del sistema alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. ¿Sí? L es impulso angular. El impulso angular del centro de masa para el sistema de dos partículas, entonces lo vamos a poder escribir simplemente como el vector, la masa reducida del sistema, el vector posición relativa, producto vectorial, la velocidad relativa. Es decir, para que esto sea diferente de cero, estos dos vectores, para que sea diferente de cero, la componente de la velocidad que contribuye al impulso angular respecto del centro de masa es la que es perpendicular a ese vector. ¿Sí? O sea, si las partículas se están acercando, el impulso angular es cero. Si están rotando instantáneamente respecto de un eje que pasa por el centro de masa, tendremos un impulso angular diferente de cero. ¿Está bien? Entonces, esta expresión nos da una idea de la rotación de las partículas respecto de un eje que pasa por el centro de masa. ¿Sí? Y esta expresión la vamos a utilizar más adelante para analizar qué es lo que sucede con sistema de dos cuerpos en interacción gravitatoria, por ejemplo. ¿Sí? Y en otros ejemplos de ejercicios que hay en la guía también les va a ser útil utilizarla. ¿Ok? Profe, ¿repetiría de dónde salió la expresión R1 menos RSM, R centro masa? ¿Esto que está acá? ¿Esto? No, a la izquierda, abajo de mu. ¿Esto? ¿Esto? Sí. Sí, sí, ¿Esto entendiste cómo hacerlo? La primera expresión, R2 menos R de centro de masa. sí. Bueno, simplemente o sea, no hice el paso intermedio. Les di el resultado porque la cuenta era similar. O sea, pones R1 menos R del centro de masa, que es esto, haces la cuenta y te da esto. Fíjate que son muy bien parecidas estas dos ecuaciones, esta y esta. Estas dos Ah, expresiones. listo. ¿Sí? Es una cuenta sencilla, por eso no hice el paso intermedio, nada más. Bien. Entonces vamos a pasar a dejar un momento el impulso angular y vamos a pasar al tema de hoy, que es trabajo y energía. Sí, creo que, bueno, ahora ya no se ve más energía en el CBC, así que debería ser un tema nuevo para la mayoría. Entonces lo que vamos a ver ahora es otro teorema de conservación. En UA 21 se ve trabajo y energía. Ah, mira. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo sencillo y consideramos entonces una partícula que tiene una determinada velocidad constante en un instante de tiempo. Profe, Sí, una pregunta. En el ejercicio anterior, en el impulso angular, vos tenés que mu se sacaba como la multiplicación sobre la masa, sobre la suma de las sí. masas. Si tenés masa 3, no podés multiplicar las 3 arriba y sumarlas abajo porque te arruinan la unidad, ¿no? O mu es adimensional. No, mu tiene unidades de masa. Fíjate que tenés Claro, por masa eso, entonces si cuadrado tenés, sobre masa. Entonces tenés unidades de masa. claro, entonces no podés, si tuvieses una masa 3, no sería multiplicando porque te quedaría masa cuadrado. No entendí qué querés decir con masa 3. Si tenés una tercera masa en el sistema, Ah, 3 masas. Claro, esto es para dos partículas nada más. tendrías que hacer el equivalente para una y después hacerlo de vuelta.
para 3, o sea, no puedes utilizar esto, ¿sí? Este concepto de masa reducida. Masa reducida es para 2 partículas. O sea, Ok. ¿sí? Por eso estamos hablando del sistema de 2 cuerpos y esta es la masa reducida del sistema de 2 cuerpos. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, les decía, consideramos una partícula que se mueve con una determinada velocidad v0 y que en un instante de tiempo comienza a estar sometida a una fuerza externa en la misma dirección. ¿Sí? Entonces, si este es nuestro sistema de referencia, la fuerza, dijimos que era una fuerza constante, entonces apunta en la dirección X. ¿Qué nos dicen las ecuaciones de Newton? Las ecuaciones de Newton nos dicen que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y por lo tanto, como todo ocurre en una dimensión, el módulo de la fuerza, o la fuerza F, la fuerza que tiene módulo F, es igual a la masa por la segunda derivada de la posición, que es la aceleración en este caso, en la dirección X. ¿Sí? Además, sabemos que la derivada... Tengo un perrito acá molestando. Sabemos esta expresión que está aquí, que vale esta expresión que está aquí, digo, es algo que vimos en la primera parte de la materia. Digo, lo que estoy usando acá es que simplemente x2 puntos es dx punto a dx por dx a dt. ¿Sí? Es decir, si todo ocurre en una dimensión, simplemente x punto será la velocidad de la partícula, y x2 puntos es la aceleración. Esto es algo que hicimos rutinariamente en la primera parte de la materia. Entonces, la ecuación de Newton simplemente la podemos expresar diciendo que la masa por la aceleración escrita de esta forma es igual a la fuerza. ¿Sí? Y podemos ahora integrar a ambos lados. Del lado de la fuerza integro en la posición, y de este lado simplemente voy a integrar en el diferencial. ¿Sí? Perdón, acá puse... El 2 no está, no sé por qué puse 2. Sí, está bien. Entonces, llegamos a esta expresión que está acá, y finalmente algo que vimos bastante es que podíamos relacionar la velocidad entre dos puntos con la integral de la fuerza en la posición. ¿Sí? Si la fuerza es constante, simplemente la posición, si la fuerza es constante, esa integral es simplemente la fuerza por el desplazamiento de la partícula. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que si la fuerza apunta en la dirección en la cual se encuentra moviendo la partícula,
La integral- Profe, en el cociente diferencial de arriba no faltó el B0 o el X.0. ¿Dónde? No te entendí. Perdón, no escuché. Cuando decís que la derivada de x punto cuadrado sobre 2 diferencial x igual a x 2 puntos, ahí no te faltaría el X.0. El X.0. No. Acá, o sea, vos decís, ¿acá? Digo, lo que estás usando es esto, ¿no? No, arriba. Acá. Sí. No, ¿por qué? No sé. Pregunté por eso. Fíjate, lo que estás diciendo es dx esto puedes hacer la derivada, ¿no? O sea, es la derivada sería, baja el 2, que se te va con el 2, y ahora derivás lo de adentro, o sea, x punto por dx punto a dx. ¿Sí? Que es esta expresión que está acá. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Digo, no hice nada extraño, es algo que veníamos haciendo más o menos. No, pero pregunté si no faltaba la constante, que sería X.0 ahí, sumando. Está bien, no, o algo porque de eso. o sea, no está la constante simplemente porque estoy expresando el diferencial, ¿sí? No estoy integrando. Ok. ¿Ok? Entonces lo que nos está diciendo esto que está aquí es que la variación del módulo de la velocidad, ¿sí?, está relacionada con el producto de la fuerza por la distancia, ¿sí? Entonces, eso es algo que sabemos en algún sentido. Digo, si la fuerza está aplicada en la dirección donde apunta la velocidad, la aceleración que siente la partícula debido a esa fuerza hace que varíe el módulo de la velocidad. ¿Está bien? Digo, la aceleración tangencial, recuerdan que nos hacía variar el módulo del vector velocidad, y la velocidad y la aceleración perpendicular a la velocidad que nos hacía variar simplemente la dirección. No tenía que ver con la variación del módulo de la velocidad. ¿Sí? Entonces, decir que una fuerza que apunta en la dirección de la velocidad es exactamente igual a decir que la velocidad apunta en la dirección de la trayectoria, porque sabemos que la velocidad es tangencial a la trayectoria, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo esto es, bueno, si la fuerza apunta en la dirección paralela a la trayectoria, la variación de esta cantidad, que tiene que ver con el módulo de la velocidad, está relacionada con el producto de la fuerza por la diferencia o el desplazamiento de la partícula, ¿sí? Naturalmente, si la fuerza se encuentra también en la misma dirección, pero en sentido opuesto, lo que va a suceder es que la velocidad de la partícula va a disminuir y la partícula va a perder velocidad y esta cantidad va a ser negativa. ¿Está bien? Entonces, esta expresión va a tener que ver con no solo la dirección en la cual está apuntando la fuerza, sino el sentido relativo a la velocidad instantánea. O a la velocidad durante todo el trayecto. ¿Sí? Entonces, ejemplo, podemos considerar dos situaciones en las cuales la fuerza sea constante, por ejemplo en la caída libre. La fuerza peso, ¿sí?, apunta en la misma dirección de la partícula y va a acelerar a nuestra partícula, ¿sí? Es decir, esta fuerza va a ser responsable de que la partícula se acelere aumentando el módulo de su velocidad.
Y en esta situación, donde la partícula está realizando un movimiento circular y uniforme, tenemos una fuerza aplicada. Esa fuerza apunta en la dirección perpendicular a la velocidad de la partícula, y lo único que hace es acelerar la partícula, pero no cambiar el módulo de la velocidad. ¿Sí? Entonces, fíjense que en esta situación tenemos una cantidad conservada, que es el módulo de la velocidad. ¿Sí? Cuando la fuerza es perpendicular a la velocidad, se conserva el módulo de la velocidad. Y básicamente esa va a ser la idea que vamos a formalizar ahora. ¿Sí? El hecho de que las fuerzas que son perpendiculares a la velocidad, y por lo tanto perpendiculares a la trayectoria, no me cambian el módulo de la velocidad. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a definir lo que se conoce como trabajo de una fuerza. ¿Sí? Entonces, el trabajo de una fuerza, para una partícula, imaginen que tenemos una partícula que realiza una determinada movimiento en el espacio siguiendo una trayectoria que une dos puntos A y B, una partícula de masa m. La velocidad instantánea en ese punto del espacio apuntará en esa dirección. Imaginen que tenemos una fuerza aplicada que apunta en esa dirección, en ese punto del espacio. Entonces, el diferencial de trabajo en una trayectoria diferencial se definirá como el producto escalar o el producto interno entre la fuerza y ese diferencial de trayectoria. ¿Sí? Esta es una definición, y es la definición de trabajo diferencial. ¿Sí? Es análoga a la idea que vimos recién. ¿Y cómo calcularemos el trabajo de la fuerza a lo largo de una determinada trayectoria? Bueno, simplemente será la integral de la fuerza vamos a tener trabajo de F sobre la partícula desde A hasta B, siguiendo una trayectoria, la trayectoria o la curva que une los puntos A y B. Esta expresión que estoy poniendo acá, básicamente lo que está diciendo es que estoy haciendo la integral de este producto a lo largo de esta curva que está acá. Esto es lo que se conoce como una integral curvilínea, ¿sí? No es el tipo de integrales que vieron hasta ahora, sino es lo que se conoce como integral curvilínea. Y lo que estoy poniendo acá es simplemente para decir que es la curva que une los puntos A y B. ¿Sí? Porque pueden existir diferentes curvas que me unan los puntos A y B. ¿Sí? Acá estoy graficando diferentes curvas. Entonces, esta integral depende de cuál es la curva que me une el punto A y B. ¿Está bien? Eso es lo que estoy diciendo con la integral sobre gamma que une A y B. ¿Sí? Gamma es esta curva que une A y B, no esta, sino una curva específica. ¿Sí? Y la manera de pensar, básicamente,
esa integral es simplemente como suma de diferenciales de trabajo, ¿sí? Si en cada punto voy a sumar la fuerza por el diferencial de trabajo, y eso es lo que definimos como la... perdón, voy a sumar la fuerza por el diferencial de trayectoria, y eso es lo que definimos como la integral completa en curvilínea entre los puntos que unen A y B. ¿Sí? Notemos que este producto interno, o producto escalar, es igual al módulo de los vectores por el coseno del ángulo entre ellos, ¿sí? Es decir, la única componente que contribuye a este producto interno es la componente que es paralela a la trayectoria, ¿sí? De vuelta, si miramos el ejemplo anterior, estamos diciendo lo mismo que decíamos antes, nada más que en pedacitos de la trayectoria que sigue la partícula, ¿sí? Es decir, las fuerzas que realizan trabajo tienen una componente que es paralela a la trayectoria. ¿Okay? Las fuerzas que no tienen componente paralela a la trayectoria no van a realizar trabajo. ¿Está bien? Entonces ahora supongamos que tenemos una partícula donde F... Profe, creo que no sé. Ah, no, sí, ahí se ve. ¿Se cortó? Ahí justo cuando escribió se vio, sí. Ok. Ahora entonces supongamos que F es la fuerza resultante sobre una partícula, ¿sí? Entonces lo que sabemos es que F es igual a masa por la aceleración, es decir, m por dv a dt. ¿Ok? Entonces ahora vamos a escribir el diferencial de trabajo de esa fuerza resultante, es decir, ahí estamos incluyendo todas las fuerzas que están actuando sobre la partícula y las sumamos. Esa fuerza resultante naturalmente puede ir cambiando punto a punto, si no tiene que ser la misma, sino que estamos diciendo que F es la fuerza resultante en cada punto del espacio. Entonces, simplemente el diferencial de trabajo tendrá que ver con la fuerza en un punto R, producto interno, el diferencial de R. ¿Sí? Entonces la fuerza es la masa por la aceleración por dr, el diferencial de desplazamiento, y aquí lo que podemos usar es simplemente que el diferencial de desplazamiento sí, acá, si quieren, podemos pensar que multipliqué y dividí los diferenciales. O que el diferencial de desplazamiento es simplemente la velocidad por el diferencial de tiempo. ¿Sí? Entonces, esa expresión que está ahí es exactamente igual. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a usar que
de vuelta en forma similar a lo que habíamos hecho para una dimensión, lo vamos a extender a cualquier situación, notando que esto es básicamente la derivada de b cuadrado, es simplemente la derivada del producto interno de b con b, ¿sí? Como vectores. Y esto es simplemente la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por b. ¿Sí? De manera que de b cuadrado más dt por un medio, esto es, ¿sí? Entonces ahora esta expresión que está aquí es lo que nos aparece en esta ecuación, y lo vamos a reemplazar por esta cantidad que está acá. Y vamos a ver que como tenemos el diferencial de tiempo debajo y el diferencial de tiempo arriba, se reduce a m sobre 2 diferencial de b cuadrado. ¿Sí? Esto es similar a lo que vimos antes, lo habíamos hecho para una dimensión, ahora lo estamos haciendo para la velocidad como vector que apunte en cualquier dirección. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, vamos a expresar el diferencial de trabajo. De esta manera. Y lo que podemos hacer ahora es simplemente integrar, ¿sí? A ambos lados. Una pregunta. Sí, ¿Por qué desapareció el dt que estaba en el denominador del db cuadrado? sí, porque les había dicho que, fíjate que acá lo que tenés es, esta expresión la vas a reemplazar acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, Sí. fíjate que tenés dt acá y dt acá. ¿Ok? Perdón, acá. Ah, ok. O sea, esta expresión es esta, ¿sí? Por lo tanto es esta que está acá. Entonces lo que vas a tener es db cuadrado dt por dt. Entonces esto es simplemente el diferencial de b cuadrado. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, venimos acá y esto es el f por dr. ¿Sí? Esta es, fíjense que esta es la curva que une los puntos A y B, y de este lado estoy haciendo la integral. Que simplemente se tendrá que ver con la velocidad entre los puntos A y B, ¿sí? Por eso estoy poniendo, si quieren, puede ser b cuadrado de esta manera. Y llegamos a que m sobre 2
¿Sí? Es decir, lo que estoy diciendo es que la variación de esta cantidad, que tiene que ver con el módulo de la velocidad, es igual al trabajo de la fuerza resultante a lo largo de esa trayectoria. ¿Sí? Recuerden que estamos considerando una única partícula, F es la fuerza resultante en cada punto del espacio, y lo que estamos diciendo es que la variación de esta cantidad es el trabajo de la fuerza resultante a lo largo de la trayectoria que une los puntos A y B. ¿Sí? Esto es bien similar a al ejemplo que habíamos visto antes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es simplemente definir esa cantidad que se encuentra a la izquierda como la energía cinética de la partícula. ¿Sí? Esto es lo que definimos como energía cinética. ¿Sí? Y tiene que ver con, básicamente, la energía de movimiento de la partícula, por eso es cinética. ¿Sí? B cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos estaba diciendo la expresión anterior? Básicamente es que la variación de esa cantidad que llamamos energía cinética es el trabajo de la fuerza resultante a lo largo de la trayectoria que une los puntos A y B. ¿Está bien? Es decir, esta es la variación de la energía cinética y este es el trabajo de la fuerza resultante, o podemos decir que es el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, es exactamente lo mismo, ¿sí? O calculamos el trabajo de cada una de las fuerzas y lo sumamos, o decimos que es el trabajo de la fuerza resultante, ¿sí? O el trabajo, o la suma del trabajo de las fuerzas. ¿Está bien? Entonces, esto nos lleva a plantear el siguiente teorema de conservación. Y es que la energía cinética se conserva si el trabajo de las fuerzas es cero. ¿Sí? Entonces, si tenemos una partícula que se encuentra en movimiento y no hay fuerzas actuando sobre ella, o la sumatoria del trabajo de las fuerzas que están actuando sobre ella es cero, sabemos que la energía cinética se conserva. Básicamente lo que se está diciendo es, bueno, el módulo de la velocidad permanece constante a lo largo de una determinada trayectoria que une dos puntos A y B. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cuáles son las unidades de energía? Son exactamente las unidades de trabajo. Y en el NKS las unidades de trabajo son las unidades de fuerza por las unidades de distancia. Es decir, Newton por metro, que es lo que llamamos Joule. ¿Sí? Bien, entonces miremos algunos ejemplos. Profe, ¿puede volver un segundo a la página anterior? Perdón. Gracias.
¿Listo? Sí, sí, gracias. Entonces, consideremos una partícula que se mueve en una determinada dirección, sometida a una fuerza F, que forma un ángulo alfa con la dirección del movimiento. Entonces, en este caso, el trabajo de la fuerza es simplemente F por el módulo del desplazamiento, si este es el diferencial de trabajo, por el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces fijémonos que el coseno del ángulo en este caso es positivo, por lo tanto el trabajo de esa fuerza es positivo, y lo que nos está diciendo es que el trabajo de esa fuerza contribuye al aumento de la energía cinética. ¿Sí? Es decir, esta fuerza, a lo largo de un determinado diferencial de trayectoria, realiza un trabajo positivo. La velocidad de la partícula entre la posición 0 y luego de haber recorrido un diferencial R en esta dirección, habrá aumentado. ¿Ok? No toda la fuerza realiza trabajo en esta situación, sino simplemente la componente que es paralela a la trayectoria, o como les decía, paralela a la velocidad, que es algo que habíamos visto o habíamos analizado al principio de la materia. ¿Qué es lo que sucede con otro tipo de fuerza que estamos acostumbrados a observar en los problemas? Si es, por ejemplo, la fuerza normal, ¿sí? Tenemos una partícula que se mueve en esta dirección y queremos ver cuál es el trabajo de la fuerza normal, que es dr, desplazamiento, con una flecha arriba. Sí. Voy a escribirlo mejor. Ahí. Exacto. La normal tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Es perpendicular a la trayectoria, por lo tanto, si la trayectoria, en este caso la trayectoria ocurre sobre el piso, por ejemplo, no tenemos fuerza, perdón, no tenemos trabajo de la fuerza. ¿Sí? De vuelta, esto es algo bien conocido, ¿sí? N es una normal, sí, perdón. N. ¿Qué es lo que...? Bueno, no sé si es una conversación que viene más arriba. Entonces, las fuerzas que son perpendiculares o normales a la trayectoria no realizan trabajo, es decir, no aumentan nuestra energía cinética. Es algo que, de vuelta, creo que lo vimos en la primera clase, que las aceleraciones que son perpendiculares a la velocidad, simplemente lo que hacen es rotar al vector velocidad y no modifican su módulo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que estamos diciendo
con la idea de que las fuerzas normales a la trayectoria o a la velocidad no realizan trabajo. ¿Y qué es la otra cosa que puede pasar con las fuerzas? Bueno, esta típicamente, las fuerzas normales a la trayectoria, vimos un montón, ¿sí? En general, fuerzas de tipo de vínculo, por ejemplo, la tensión, la fuerza de la tensión en un péndulo, ¿sí? Vimos varios ejemplos de esta situación. Y otra cosa que puede suceder es que, a diferencia, si tenemos una partícula que, de vuelta, tenemos un diferencial de trayectoria, es decir, se mueve en esta dirección, y tiene una fuerza aplicada en esta dirección. Este es el ángulo que forma con la trayectoria. Y si analizamos el diferencial de trabajo, recuerden, dr, cuando no le pongo el vectorcito arriba, es simplemente el módulo del desplazamiento. Y en este caso es negativo, ¿sí? O sea, las fuerzas pueden realizar trabajo positivo, es decir, entregan trabajo al sistema y aumentan la energía cinética, o pueden realizar trabajo negativo, y en tal caso la energía cinética va a disminuir, ¿sí? El desplazamiento es en esta dirección, y esta fuerza lo que trata de hacer es, o lo que hace la componente paralela a la trayectoria, es frenar a la partícula, de esta manera disminuye la energía cinética, ¿sí? Ejemplos de esta fuerza vimos bastante, por ejemplo, la fuerza de rozamiento dinámico, ¿sí? La fuerza de rozamiento dinámico, si la partícula se encuentra moviéndose en esta dirección, realiza una fuerza en el sentido opuesto, en la misma dirección, pero en el sentido opuesto, y por lo tanto, en este contexto, lo que diremos es que la fuerza de rozamiento dinámico, en ese caso, realiza trabajo negativo. De vuelta, otro ejemplo de esta situación es donde no tenemos trabajo, era el ejemplo que les había mostrado antes, en el cual una partícula realiza un movimiento circular y uniforme, y la fuerza centrípeta es perpendicular todo el tiempo a la trayectoria, por lo tanto el trabajo de esa fuerza es nulo. ¿Sí? Bien. Entonces, déjenme acá aprovechar e introducir otro concepto, que es el concepto de potencia, ¿sí? En muchos casos nos va a interesar no solo conocer la variación de la energía, sino la variación, cómo varía la energía con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en una obra de construcción, si tenemos que subir materiales, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es una fuerza en la dirección vertical, para subir un material del primer piso de planta baja, por ejemplo, al tercer piso, y lo que nos va a interesar es hacer esa tarea en el menor tiempo posible, ¿sí? Entonces, en ese caso nos interesa saber cuál es el trabajo que le tenemos o que le podemos dar al sistema por unidad de tiempo, ¿sí? Si lo hacemos nosotros, es probable que tardemos mucho. Si lo hacemos con una grúa, esa energía la podemos entregar más rápidamente, ¿sí? Entonces, vamos a definir el concepto de potencia instantánea, ¿sí? Simplemente como el diferencial de trabajo
sobre tiempo. Y las unidades de potencia, por lo tanto, van a ser Joule sobre segundo en el sistema de MKS, y esto es lo que conocemos como Watt. ¿Sí? Otra forma de representar la potencia es simplemente notando que la potencia instantánea, notando que F por dr ¿sí? Es decir, la potencia instantánea también la podemos representar como la fuerza, producto vectorial, la velocidad instantánea. ¿Ok? Entonces este es el concepto de potencia, que básicamente nos relaciona o nos da una idea de cuánta energía estamos entregando por unidad de tiempo. ¿Sí? Profe, ¿producto vectorial o producto interno? Producto interno. ¿Dije producto vectorial? Sí, por eso. Producto escalar, ¿sí? Perdón. Entonces es la velocidad, la fuerza, producto escalar, la velocidad. Gracias. Entonces ahora analicemos qué es lo que sucede, por ejemplo, con el trabajo que nos entrega o que realiza la fuerza peso en diferentes situaciones. ¿Sí? Analicemos eso. El trabajo de la fuerza peso. ¿Sí? Tenemos una partícula que va de A hasta B. Y recorre y es hacia abajo, ¿sí? La fuerza peso entonces es mg por j. El diferencial de R apunta en esta dirección. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, simplemente IB, esto está a una diferencia de altura h, entonces el trabajo de ir de A a B es la integral desde A hasta B de mg. Recuerden que el peso acá apunta en esta dirección, por DI en J versor. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, se entiende. Así es más fácil de entender. Entonces, el trabajo de la fuerza peso es mg por h, y es positivo entre ir de A a B. ¿Ok? Es decir, si la partícula parte con velocidad cero, su energía cinética es nula. Cuando llega a B, tiene una energía cinética, si es la única fuerza que está actuando, tiene una energía cinética diferente de cero.
¿Ok? Entonces, realizó trabajo positivo a la fuerza peso, y aceleró a la partícula. ¿Ok? Durante todo ese trayecto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ahora veamos qué es lo que sucede en otra situación, y es una situación similar a la anterior, nada más que ahora hacemos pasar a la partícula por ejemplo, un plano inclinado. ¿Ok? Entonces tenemos los puntos A y B anteriores, que estaban separados por una altura h, y ahora incluimos un punto intermedio C. ¿Sí? Y lo que nos preguntamos es, bueno, ¿cuál es el trabajo que realiza la fuerza-peso en ir desde A hasta B, pero por otra trayectoria, otra curva, que pasa por el punto C, ¿sí? Y luego va al punto B? ¿Está bien? Recuerden que el trabajo de una fuerza dependía de la curva que traza la masa, o la trayectoria que estoy realizando para unir dos puntos. Esto es una determinada trayectoria que realiza mi partícula, esta es otra trayectoria que une los mismos puntos. ¿Está bien? Entonces vamos a analizar esta situación en la cual la partícula va desde A hasta B, hasta C, y luego va hasta B. ¿Y qué es lo que sucede con el trabajo de la fuerza-peso? ¿Sí? Entonces en este caso, para esta situación, tenemos que la fuerza-peso, vamos a separar este trabajo como el trabajo de A a B, lo vamos a separar como el trabajo entre A y C, más el trabajo de C y B. ¿Está bien? Vamos a separar esta curva, el trabajo a lo largo de esta curva y el trabajo a lo largo de esta curva de la fuerza-peso. Entonces, ¿cómo es la fuerza-peso en este caso? Bueno, la fuerza-peso, si ponemos un sistema de referencia que apunte en estas dos direcciones perpendiculares, la fuerza-peso la podemos descomponer en términos del ángulo de este plano, o de la dirección que une los puntos C y A. Entonces, en ese caso, este ángulo es alfa, y por lo tanto, la fuerza-peso la podemos escribir como mg seno del ángulo en I menos coseno del ángulo en J. ¿Sí? Esta es la fuerza-peso. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál será el trabajo de la fuerza-peso en ir de A hasta C? Fijémonos que en esta situación, si recorre una determinada distancia D entre los puntos A y B, está sometido a una fuerza constante, esa partícula, que es la fuerza-peso, y la componente de la fuerza-peso que es paralela a la trayectoria, que es la única que realiza el trabajo, es mg seno del ángulo. ¿Sí? Entonces fíjense que el trabajo de A y B, entre A y B, dado que la fuerza es constante, es simplemente la fuerza por el desplazamiento. ¿Sí? En el caso anterior hice como la integral, pero en este caso ya es bien sencillo ver que es la componente, que el trabajo en este caso es la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento por el desplazamiento. ¿Sí? Y el sentido, bueno, tendrá que ver con el ángulo. ¿Ok? Es decir, en este caso tendremos que la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento es mg seno del alfa. ¿Ok?
esa componente es la que hace trabajo entre ir de A a B. En este punto, la fuerza apunta en esta dirección, en este punto apunta en esta dirección esa componente. Digo, la componente del peso que realiza el trabajo es mg seno de alfa k, mg seno de alfa k, mg seno de alfa k. Cuando haga la integral, como esa fuerza es constante, va a salir afuera, y lo único que me queda afuera, que me queda por multiplicar, es la distancia recorrida, que es d. ¿Sí? Ese trabajo de vuelta. Profe, pero esa no es la integral, ese no es el trabajo de A, ¿sí? Exacto. Perdón. Gracias. Puse A, B. Gracias. Entonces, el trabajo es positivo porque esa componente de la fuerza apunta en el mismo sentido, ¿sí?, que el desplazamiento. ¿Estamos? Entonces, este es el trabajo entre A y C. Claro, si la fuerza no es constante, tenés que hacer toda la integral. Acá estoy en el caso más sencillo, donde la integral, la fuerza es constante. Entonces te queda simplemente la fuerza en la dirección de la trayectoria. ¿Sí? Claro, entonces fíjense que en este caso, d seno del ángulo esto es d, esto es h, esto es ángulo, d seno del ángulo es igual a h. ¿Sí? Entonces, fíjense que... Pero en el ejemplo anterior era constante también. Sí, era constante, pero bueno, hice la cuenta simplemente para que vieran que daba exactamente lo mismo. Acá no la repetí, porque utilicé la misma idea anterior. ¿Sí? Digo, la hice una sola vez para que vean. Entonces, de A a C, el trabajo, perdón, desde A hasta C, ¿sí?, es decir, es mg por h. Y el trabajo desde C hasta B, ¿cuánto vale? Es decir, el trabajo desde C hasta B, disculpen, está todo ahí, vamos a hacerlo acá. Desde C hasta B, la fuerza de peso es constante siempre y no cambia su dirección a lo largo de toda esta trayectoria. ¿Sí? El peso apunta en esta dirección a lo largo de toda la trayectoria. Y es todo el tiempo perpendicular a la trayectoria, por lo tanto el trabajo de la fuerza peso entre B y C es 0. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué conclusión sacamos? A partir de aquí, que el trabajo entre A y B es la suma de estos dos trabajos, es decir, el del trabajo de la fuerza de peso entre ir de A a C y el de ir de C a B, es exactamente igual a mg por h. ¿Sí? Es decir, es el mismo trabajo que habíamos calculado antes por otra curva, ¿sí?, que es la que une A a B. Exacto, esa es la conclusión que vamos a sacar.
vimos un ejemplo sencillo en el cual el trabajo que hace la fuerza-peso entre dos curvas diferentes, que unen los mismos puntos, ¿sí? Tenemos dos puntos A, B y C. Agarramos primero y calculamos el trabajo de esta curva, a lo largo de esta curva, que va desde A hasta B, y luego calculamos el trabajo a lo largo de otra curva que une esos puntos, que es esta. ¿Sí? Entonces, en ambos casos, lo que vimos es que el trabajo es el mismo, y lo que vamos a concluir es que para este tipo de fuerza, para la fuerza-peso, el trabajo solo depende de los puntos inicial y final, y no de la trayectoria que tomamos, ¿sí? Un ejemplo o una manera de ver eso es, si quieren, tienen punto A, perdón, dos puntos A y B, y vamos a lo largo, por ejemplo, de esta trayectoria, y a lo largo de esta trayectoria, vamos a llamarle curva 1 y curva 2. Cuando calculemos el trabajo de la fuerza-peso, lo que vamos a ver es que si h es la altura que separa a ambas posiciones, es decir, posición B, y esta sería la posición A. Tenemos, si quieren, una tercera curva que sería esta. El trabajo de la fuerza-peso a lo largo de cualquiera de esas curvas me va a dar mg por la altura, ¿sí? Si uno A y B, el trabajo es positivo. Si uno ve a A, el trabajo va a ser naturalmente negativo, porque, por ejemplo, a lo largo de esta curva, si voy para arriba, el peso apunta en el sentido opuesto a el desplazamiento, ¿sí? ¿Y cómo podemos ver esto de que es cierto? Bueno, una idea es, por ejemplo, pueden agarrar cualquier porción de la trayectoria, ahí está. Imaginen, tenemos hacemos un zoom sobre esa porción de la trayectoria, tenemos una situación de este estilo. Entonces fíjense que siempre lo podemos aproximar por triangulitos, donde el trabajo en ir desde este punto a este punto es básicamente la diferencia de alturas acá. El siguiente va a suceder lo mismo, y así lo podemos hacer con cualquier punto de la trayectoria, ¿sí? Esa es una manera hand waving de ver por qué eso es cierto, ¿sí? Cualquier porción de la trayectoria la podemos separar en pequeños triangulitos donde sabemos cómo calcular que el trabajo en ir de A hasta en esta dirección es exactamente igual al trabajo en ir entre estos dos puntos, ¿sí? Y en particular, para todas las fuerzas cuyo trabajo no depende de la trayectoria, esta no es la única fuerza donde el trabajo no depende de la trayectoria. Acá me olvidé.
la aceleración. Entonces, las fuerzas para las cuales su trabajo no depende de la trayectoria, se llaman conservativas. ¿Sí? Y el peso es una de ellas. ¿Sí? El peso es una fuerza, como les mostré, cuyo trabajo no depende de la trayectoria que estemos recorriendo, sino que depende solo de los puntos iniciales y finales. ¿Está bien? Solo depende de los puntos iniciales y finales. El trabajo en ir en una trayectoria sumamente complicada, que une los puntos A y B, es exactamente igual al trabajo de la fuerza-peso a lo largo de una trayectoria bien sencilla, por ejemplo esta que está aquí. ¿Sí? Y en particular, para la fuerza-peso, ese trabajo es proporcional a la fuerza-peso y la diferencia de alturas entre los puntos iniciales y finales. ¿Sí? Entonces, en particular, si el trabajo no depende de la trayectoria que une esos dos puntos, ¿qué va a suceder con una trayectoria cerrada? ¿Cómo será el trabajo de las fuerzas conservativas a lo largo de trayectorias cerradas? Si dijimos que trayectorias cerradas me refiero a, por ejemplo, tenemos un punto A, y es una trayectoria que comienza en el punto A y termina en el punto A. ¿Sí? A eso me refiero con trayectoria cerrada. Exacto. Si, como dijimos, el trabajo depende simplemente de los puntos iniciales y finales, a lo largo de una trayectoria cerrada, el trabajo de las fuerzas conservativas es 0. ¿Sí? Y entonces, finalmente, déjenme mencionarles un teorema que después en la próxima clase lo vamos a ver más en detalle, pero solo mencionarlo, y es que si este es el trabajo de una fuerza que une los puntos A y B a lo largo de una determinada trayectoria, es independiente de la trayectoria, ¿sí? Ese trabajo es independiente de la trayectoria. Básicamente voy a formular estas dos ideas en forma de un teorema, y solo depende de los puntos A y B, que son los puntos iniciales y finales. Entonces, el trabajo a lo largo de una curva cerrada es nulo, ¿sí? Son dos cosas equivalentes, y además esa fuerza la podemos escribir como
menos el gradiente de una función potencial. No se preocupe que la clase que viene vamos a verlo de vuelta. Simplemente déjenme enunciarlo. Donde el gradiente se define como esta derivada dirección, es un vector, ¿sí? Y estas dos, pues todas estas ideas son completamente equivalentes, ¿sí? Si encuentro una fuerza que la puedo expresar en términos de gradiente de un... ahora déjeme terminar y les digo. En términos de un gradiente de una función potencial, entonces el trabajo de esa fuerza a lo largo de una curva cerrada es nulo, y por lo tanto también es independiente de la trayectoria, ¿sí? Si sabemos que el trabajo de las fuerzas es independiente de la trayectoria, por lo tanto, a lo largo de una curva cerrada es nulo, y esa fuerza la puedo escribir en términos de menos el gradiente de una determinada función potencial, ¿sí? El signo menos, si me está preguntando por el signo negativo acá, es una convención que va a adquirir sentido la clase próxima cuando definamos el concepto de energía mecánica, ¿sí? Pero simplemente es una convención el signo menos. ¿Ok? Así que bueno, entonces por hoy dejemos aquí y seguimos con esto la clase que viene. La clase que viene de ahí sí voy a tener más tiempo para introducir el concepto de energía mecánica, ¿sí? Así que bueno, si tienen preguntas,